Listo, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos. Bueno, espero que se encuentren bien. Y vamos a empezar el tema nuevo. El tema nuevo es registros de producción. Entonces ya vimos en el primer tema lo que es comportamiento de afluencia, es decir, cuando estamos en la parte del fondo, es cuando estamos en el yacimiento, cómo es el comportamiento de los fluidos adentro del yacimiento, la presión, cómo determinamos las caídas de presión. Como después ya también vimos cómo determinamos el daño. Una vez que nosotros determinamos el daño, nosotros ya hacemos nuestro pronóstico de producción, hacemos nuestras curvas de IPR, todo eso, ¿no? Luego el siguiente tema fue la parte de IPR futuro para ver cómo se está comportando dentro del yacimiento la caída de presión y cómo se va a comportar a futuro. Una vez que ya tenemos esa información, entonces entramos al siguiente tema que fue eh, diagnóstico del daño. La parte de diagnóstico del daño, lo que nosotros hicimos fue estimar el comportamiento mediante pruebas de presión, estimar cómo es el comportamiento de la prueba de presión dentro del yacimiento. Y ya teniendo ese comportamiento de la prueba de presión, nosotros podemos usar diferentes métodos. Entre ellos está Horner. Hay otro método que se llama de tiempo medio, el método de Arwell. Entonces son diferentes métodos que nos permiten estimar el daño que tenemos en la vecindad del pozo, en el yacimiento, ¿no? Una vez que nosotros ya también tenemos eso, el tema que le siguió fue el de curvas de declinación. El tema de curvas de declinación, pues es más enfocado hacia cómo se está comportando la producción a lo largo del tiempo, ya sea para un yacimiento o para un pozo, y nosotros poder predecir a futuro cómo se va a comportar esa declinación y a partir de ahí poder estimar un gasto o un tiempo de abandono, ¿verdad? Entonces, ahora lo que sigue es el tema de registros de producción. Entonces, ¿qué son los registros de producción? Bueno, los registros de producción nos sirven para diferentes cosas. Y una de ellas es predecir cómo es el comportamiento de productividad de un pozo. ¿Para qué? Pues para poder a partir de ahí tomar medidas de optimización, medidas de mitigación, ya sea que encontremos algún problema dentro del pozo o dentro del yacimiento. Entonces, para eso usamos estos registros de producción, que es lo que se va a tratar este tema, ¿no? Entonces, hay que saber diferenciar lo que son los registros de producción y lo que son los registros geofísicos. Son diferentes cosas, aunque algunos se relacionan, pero son diferentes cosas. El registro geofísico, ese lo que hace es que se usa cuando se tiene la etapa de perforación y determinación del pozo. Durante ese tiempo es en donde nosotros vamos a utilizar el registro geofísico. Ajá. Eso es un registro geofísico. Y eso es diferente a lo que es un registro de producción. ¿Por qué? Porque el registro de producción es cuando nosotros ya estamos explotando el yacimiento. Ajá. Entonces esa es la diferencia entre este y este, ¿sí? Para no confundir. Listo. Entonces hay diferentes tipos de registros y los vamos a ir viendo poco a poco. Esto prácticamente lo que más se usa, aparte de saber la teoría, pues es en la interpretación, ¿no? La parte importante es la interpretación de los registros. Entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de registros y los vamos a ver más adelante. Ok, entonces, ahora tenemos esto. ¿Cómo se toma un registro de producción? El registro de producción se toma con este camioncito que yo les había mencionado, que es un camión de registros. Yo llego con ese camión y se puede tomar tanto con el camión de registros o con un camión de línea de acero. Entonces yo llego con este camioncito, llego, lo estaciono, coloco este mástil que tiene aquí, que se puede observar,
Y ya que tengo ese mástil, entonces tiene una especie de línea de acero que va a hacer, va a colgar literalmente la herramienta, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas? Estas son las herramientas, estas que están aquí del lado izquierdo. Estas herramientas son a lo que nosotros vamos a llamar registro de producción. Al conjunto de estas herramientas le vamos a llamar PLT, que significa Production Login Test. Ajá. Entonces, un Production Login Test es el conjunto de estas herramientas, de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, yo le cuelgo el registro a esta parte y lo bajo a través del pozo, es decir, que lo meto en la TP, lo corro a través de la TP. Entonces, si se fijan aquí, son dos tipos de registros. Uno es el de molinete y el otro es un registro... el otro ya es un registro PLT, si se fijan, está conformado por diferentes herramientas, ¿no? Diferentes tipos de registradores. Listo. Entonces, ¿cómo es esto? Me les muestro esto, por ejemplo. Ups. Entonces, yo llego con ese camioncito que les dije y corro una herramienta similar a esta, ¿no? Entonces, este es el armado de la herramienta. Adentro de esta herramienta yo le empiezo a colocar lo que son los sensores y empiezo a armar mi PLT. Sí, ahí estoy armando la herramienta, le estoy colocando diferentes cosas y ya que armé la herramienta, entonces ya la meto ahora sí al pozo. Sí, entonces a partir de ahí pues yo ya empiezo a hacer el registro. Los registros están corriendo y este es en agujero entubado. ¿Sí? Entonces yo puedo registrar diferentes cosas. Dependiendo de la información que yo quiera, va a ser el tipo de registro que yo voy a meter. En este caso, por ejemplo, este registro está registrando lo que es la cementación, que la cementación esté correcta en la vecindad de, bueno, a la orilla del casing, ¿no? Entonces, eso es lo que está registrando. Y así es como se ve este tipo de registro, si se fijan, lo que hace es, mando la herramienta hasta el fondo y luego la voy subiendo poco a poco. Y esto que está aquí, estas líneas son las que está registrando mi registro. Entonces, esto está a profundidad, ¿no? A profundidad contra, en la parte horizontal está la escala de lo que se esté registrando, la escala de la herramienta. Y esta parte de aquí hacia acá es lo que es profundidad, es como un registro geofísico, ¿no? Se considera de la misma forma el tipo de toma de información. Listo. Entonces, así es como se empieza a correr el registro. En este caso, pues es un registro de cementación, entonces aquí lo que nos está dando es la calidad de la cementación. ¿Sí? Entonces, si se fijan aquí, lo que tenemos en esta parte de arriba es la amplitud y en esta parte lo que tenemos es la escala de lo que estamos registrando, que en este caso es tiempo. Entonces, si el tiempo es más rápido, en este caso para el de cementación, pues quiere decir que hay una mala cementación. Si la velocidad es muy rápida, quiere decir que la transmisión de la onda es muy rápida y por eso está registrando este espacio aquí, este hueco, ¿no? La onda debería ser más lenta para registrar que hay mayor cementación. Entonces, bueno, eso es parte de lo que es un registro de cementación. Vamos a ir viendo esto conforme a la presentación. Entonces, listo. Uno de los primeros registros que vamos a utilizar para detectar la posición de lo que llamamos collars o lo que serían las juntas o también se le conoce como coples, es este CCL. El CCL lo que hace es registrar de forma magnética la parte en donde se tiene más grueso
el metal, ¿no? El metal de la junta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una junta y esta parte, esta cosa que está aquí, es la junta. Entonces, como ustedes saben, como cualquier cople, si ustedes han visto las tuberías de su casa, tienen coples. Ajá, o tienen algunas veces, por ejemplo, en los codos, pero en donde está ese cople o ese codo, pues hay más volumen de metal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos el metal primero de la tubería y luego más el metal del cople, ¿no? Entonces, este registro, cuando nosotros lo empezamos a bajar, que es esta herramienta que está aquí, es el tipo de herramienta, cuando nosotros lo que estamos bajando está enviando ondas magnéticas. Entonces lo que hace es que en estas ondas que están aquí es en donde registra un cople, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues para correlacionar profundidad, ¿no? Esto está a profundidad. Aquí hay una profundidad, ¿sí? Entonces yo puedo empezar a contar los coples y a veces ya el sistema de manera automática lo hace y dice, ¿sabes qué? Pues yo estoy calculando que de aquí a acá, de este punto a este punto, pues hay 9.3 metros. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hay un tramo de tubería ahí, ¿no? Ahora bien, ¿para qué más nos va a servir esto? Yo ya estoy contando los coples, yo ya estoy contando el número de juntas que se llaman, ¿no? Entonces yo sigo aplicándolo, pero hay una parte en donde imaginen ustedes que haya una anomalía dentro del pozo y que de pronto yo considero que de este punto a este punto pues es una tubería, pero de pronto en esta parte cuando hay una anomalía se nota así, se ve un disturbio. Entonces yo estoy bajando con mi herramienta y alcanzo a ver este disturbio. Lo que ese disturbio me está indicando es que posiblemente haya una de dos. Si ese disturbio yo no lo estoy considerando en mi estado mecánico, entonces puede significar que haya una comunicación entre TP o TR o entre TP y TR en este punto, es decir, que haya una ruptura en la tubería y que esté comunicándose. Si, por ejemplo, yo sé que a 3000 metros están mis disparos y yo disparé aquí la tubería y veo un disturbio así de esta forma, entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Esta es la base del intervalo y aquí es en donde se encuentran los disparos. Por ejemplo, aquí 3000 metros y de pronto yo voy bajando con mi CCL y encuentro que se hace un disturbio así, ¿no? Entonces en este punto yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo creo que aquí están los disparos. ¿Por qué? Porque yo disparé la tubería nosotros podemos observar que se florea y eso genera que haya cambio en la densidad del metal. Entonces se alcanza a ver este disturbio de aquí, ¿sí? Entonces para eso nos sirve el CCL. El siguiente es como similar al de registros de los registros geofísicos, que es un registro de rayos gamma, que es muy similar a esta herramienta que yo les mostré en YouTube. Entonces lo que se hace ahí es bajar la herramienta y lo que hace es medir la radiación natural de la formación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es correr este registro. Ese se puede correr en agujero descubierto o en agujero entubado. Entonces, el comportamiento para agujero descubierto es este que tenemos aquí, que es la línea negra, y para agujero entubado es este que tenemos aquí, que es la línea verde. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es estar registrando la radiación natural de la formación, ¿no? Entonces, por ejemplo, las lutitas y todo eso, pues tienen cierta radiación. Cuando nosotros vemos que hay un cambio en la radiación, entonces nosotros ya nos vamos hacia un interés. O sea, podemos decir, ¿sabes qué? Aquí hay una variación, aquí hay un cambio, entonces aquí puede haber algo de interés, ¿no? Todos los registros siempre se corren en conjunto, ¿no? O sea, no podemos correr nada más el registro de rayos gamma sin correr el de CCL, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se ve esta formación? Ya que nosotros corrimos esto, aquí estamos haciendo una corrida, por ejemplo, de CCL con gamma ray. El gamma ray lo que hace es medirte la rapidez de la radiación de la formación
y el CCL lo que hace es medir cómo se comportan las juntas, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es, por ejemplo, esta junta que está aquí, se ve bien. Luego sigue estas juntas, si se fijan, hay como una especie como de intercalación de líneas y todo eso se alcanza a apreciar de forma correcta, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Pero lo que yo les comentaba es qué ocurre cuando hay un intervalo. Estos son los intervalos, estos rojitos. Entonces, si se fijan, cuando están los intervalos, nosotros hicimos un disparo en ese intervalo. Entonces, nosotros al hacer el disparo, estamos generándole una variación a la densidad del metal. Entonces, por eso se alcanza a ver este disturbio en esta zona. Si se fijan, son 3 intervalos y logramos ver esos disturbios. Y más arriba tenemos otro intervalo. Entonces, yo, sin necesidad de ver el estado mecánico, es decir, yo veo el estado mecánico para saber más o menos en dónde se ubican los disparos. Y yo con el CCL, como ya es medido físicamente, yo puedo identificar y correlacionar perfectamente cuál es la profundidad del disparo. Para eso es el CCL. Ahora, ¿qué es lo que hago? Pues yo ya dentro de la producción y dentro del desarrollo del campo, corro otro registro geofísico. ¿Para qué? Para verificar si la zona en donde yo disparé, pues realmente es una zona que pueda aportarme hidrocarburos, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago, pues es ya bajar mi registro geofísico a la par y entonces ya registro esta variación que también tenemos en la radioactividad de la formación. Al registrar esta variación, yo correlaciono junto con el disparo y puedo decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí, sí hay una zona de interés en esta parte, el disparo se realizó correctamente a la profundidad que yo quise y entonces, pues yo estoy haciendo esta correlación de los intervalos. Para eso es lo que correr a la par CCL y gamma ray. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe. En la herramienta que sirve para la consolidación del cemento, ¿es la misma herramienta que se utiliza cuando estamos en la pérfora o son herramientas diferentes? No, en realidad son las mismas herramientas. Las dos se corren con el camión de registros geofísicos, pero bueno, ya la aplicación pues es nada más para correlacionar primero cuando estás en cementación en la perfo, pues tú lo corres para ver si quedó bien cementado el casing, ¿no? Y Ajá. ya cuando estás produciendo, nada más, digamos que de pronto tienes producción de agua y no sabes de dónde viene y sabes que hay alguna zona, algún intervalo inferior que a lo mejor se supone que estaba aislado, pero pues a lo mejor se te está aportando agua, ¿no? Entonces ya lo vuelves a correr ese registro nada más para correlacionar si es buena cementación la que está en esa zona donde estaba ese disparo. Entonces en realidad hay pozos a los que se les corre cuando se perfora, cuando se termina, y ya no se le vuelve a correr, ¿no? Porque el pozo está operando perfectamente. Pero si tú de repente ves y dices, ¿sabes que hay canalización? Es que puede haber un problema, a lo mejor no quedó bien cementado y eso, pues lo vuelves a correr. Entonces, sí, el registro es el mismo, el objetivo es el mismo, el tiempo para correrlo o el momento, pues sí, ya depende del tipo de operación, ¿no? Ah, ok. Y la otra pregunta, profe, con respecto a lo que estaba diciendo ahorita del CCL y el gamma ray, digamos que el correrlos juntos nos sirve para determinar qué tanto nivel de penetración tuvimos con los disparos o cuál es, bueno, la finalidad, porque no lo entendí muy bien. No, es más para correlacionar la profundidad a la que quedaron los disparos y, y el gamma ray lo corres a la par para saber si en la parte que tú disparaste es la parte en donde hay posible hidrocarburo, ¿no? Si te fijas aquí en esta parte, en el que es el gamma ray, que es esta, Ajá. aquí está, esta zona son de interés, ¿no? Estas zonas que están aquí, Ujú. ¿sí? Entonces, yo llegué y disparé, pero vamos a suponer que yo disparé mal, que yo no correlacioné bien y disparé mal.
y el disturbio de aquí del CCL me lo marca acá arriba. Y entonces yo llego, corro mi registro y cuando lo saco digo, ¿sabes qué? Es que el operador la regó y en lugar de disparar en la zona de interés, que es esta que está aquí, disparó arriba, disparó acá. Mm, Entonces, pues acá no hay nada, ¿no? Entonces, para eso corres el CCL, para correlacionar la profundidad, ok. ¿sí? Para eso son. Y tú ya con el CCL, pues puedes ir viendo en dónde están las juntas, ¿no? Estas juntas, o Ok. coples. Ajá, entonces esos coples, pues te dicen, sabes que esta es la profundidad, ¿no? Porque lo va contando. Porque Ujú, por default, el CCL tú le programas y le dices, no, ¿sabes qué? Que yo quiero que cada junta me la consideres de 9.3 metros, ¿no? En promedio. Entonces ya te va corriendo la herramienta, la vas bajando por aquí, va registrando esas juntas y ya llega a cierta profundidad, tú correlacionas con tu gamma ray y dices, ¿sabes qué? Sí está a la par. Si te fijas en este ejemplo que está aquí hay un detalle. En esta parte, este intervalo que estoy marcando, observa el CCL. ¿Cómo lo ves el CCL? ¿Hay disturbio? El CCL es el del lado derecho, el del lado izquierdo, Ah, perdón, ¿no? ajá, este que está aquí. Sí, es muy leve, ¿no? Muy mínimo el... Ajá, se ven más coples, ¿no? O sea, más que Ajá, un sí. disturbio. Sí, no, Entonces, no se ve como los de abajo. ¿qué pensarías ahí tú? Que pues el operador la regó. El operador la regó. Los de abajo, ¿tú cómo los ves? ¿Abiertos o cerrados? Abiertos, ¿no? Bueno, Abiertos, sí, están disparados, ¿no? ajá, sí, sí, está disparado. Está disparado. Y entonces, este que está aquí, ¿cómo lo ves? ¿Abierto o cerrado? Yo digo que ahí estás. Ah, ¿cuál? Este que estoy señalando. Ese estaría cerrado, ¿no? Es decir, ajá, está cerrado. A pesar de que el gamma ray te está dando una zona de interés, Ajá. el intervalo no fue disparado. No tanto porque a Ujú, lo mejor que le haya regado el operador y no lo haya disparado, sino porque a lo mejor primero planeas explotar los intervalos de abajo. ¿Por qué? Porque ujú, a lo mejor tiene mejor calidad de hidrocarburos, a lo mejor tiene mayor presión, a lo mejor tiene mayor producción. Tú ya sacaste con tus curvas de IPR el potencial que puede tener ese yacimiento y dices, ¿sabes qué? Produce primero los de abajo, ya que explotes los de abajo, entonces ahora sí ya vas a llegar, vas a colocar un tapón aquí en esta parte de tu tubería de producción y vas a disparar ahora esta zona donde está este intervalo y vas a empezar a producir ese. Ajá, ah, ok. pero el gamma, el gamma ray te está diciendo que ahí hay una zona de interés, es decir, tú ya sabes que hay un intervalo, no está disparado, por eso es que el CCL te lo está dando como si estuviera cerrado, solo se ven coples. Ah, ok. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Vale. Entonces esto es CCL y rayos gamma. Ahora, acuérdense que nosotros para las pruebas de producción, para el registro de well testing, cuando hicimos la prueba de incremento, yo les decía de una prueba presión-producción, en donde usábamos también el mismo camioncito, bajábamos nuestro sensor y ese sensor pues es este. Este es un sensor de presión, que es este sensor, que a la vez registra temperatura. ¿Sí? Viene conectado junto con un termómetro digital y registra la temperatura. Entonces yo bajo mi sensor y empiezo a registrar esa presión en el fondo y a la vez registro esa temperatura. Este se usa sobre todo pues para tomar registros de fondo cerrado, que le llamamos registro de presión de fondo cerrado o registro de presión de fondo fluyendo. Es decir, para que yo tome la presión estática o PWS estática o PWF, ¿sí? Con este sensor que está aquí, yo lo tomo. Acuérdense que este tiene que ir instalado en la línea de acero a través de la herramienta que les mostré al inicio en el canal de YouTube. Entonces, con eso yo estoy registrando presión. Cuando yo estoy registrando presión, ¿qué otra cosa puedo obtener? Pues puedo obtener un gradiente. ¿Por qué? Porque yo estoy registrando la presión, esta va hacia abajo,
y yo estoy registrando la presión en cada uno de estos puntos, ¿no? Yo inicio aquí en esta zona. A medida, acuérdense que yo voy bajando, mi columna de fluidos empieza a incrementarse. ¿Por qué? Porque hasta arriba tengo gas, luego tengo aceite y luego voy a tener agua. Ajá. Entonces yo estoy bajando mi registro, esa columna se va incrementando, pero dependiendo, esto está en presión, esta parte de acá arriba está en presión y va incrementando de izquierda a derecha. Entonces yo voy bajando mi registro por acá. A medida que yo bajo el registro, la presión de los fluidos va incrementándose y eso me va dando un indicador de qué tipo de fluidos tengo dentro del yacimiento y su distribución. Este registro es de fondo cerrado, es un RPF, un RPFC, registro de presión de fondo cerrado. RPFC, ajá. Entonces yo empiezo a correr la herramienta, yo empiezo a registrar, observo que es un registro de presión de fondo cerrado y si se fijan hay una distribución de fases. ¿Cómo lo puedo ver? Por la variación que hay en la presión. Entonces, si yo tengo presión y a la vez yo tengo profundidad en pies, ¿esto qué me da? Un gradiente, ¿no? Entonces, para eso me sirve obtener esas diferenciales, ese gradiente. Y luego ya con el gradiente que yo tenga, pues ya puedo determinar de qué tipo de fluido se trata, así como me lo muestra la tabla. Gradientes muy pesados, pues puedo saber que es un aceite extra pesado. Gradientes eh, moderados, yo puedo ver que se trata de un aceite ligero o un aceite negro. Y entonces para eso me sirve el sensor de presión. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, del lado derecho, a ver, está aquí. Aquí yo puedo ver el gradiente, este es el gradiente de presión, o el comportamiento de la presión. En el fondo, si se fijan, este gradiente es constante y a la vez es un gradiente pesado. Este es un gradiente, este incremento de presión es pesado. Entonces, esto es pesado, esto me está diciendo que es agua. Este gradiente que está aquí, este es el intervalo, ¿eh? Este intervalo está abierto, por eso es que está a la par con el comportamiento del gradiente. Este intervalo que está aquí, lo que me está diciendo que hay una mezcla de aceite, gas y agua. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo ver? Porque no hay variación en el comportamiento de las fases durante la profundidad en comparación con este de acá del lado izquierdo. En el del lado izquierdo yo sí puedo ver una variación y puedo ver la distribución de fases. En el del lado derecho no. En el del lado derecho yo puedo darme cuenta que es un registro de presión de fondo fluyendo. ¿Va? Entonces, ahora, ¿qué más sigue? Pues los tipos de pruebas de presión, que son algunos de los que ustedes me dieron. Yo con ese sensor puedo determinar este tipo de curvas. La de decremento, acuérdense que es cuando yo tengo el pozo produciendo y yo luego logro ver aquí que hay una declinación en la presión. La de incremento es cuando yo tengo el pozo produciendo y de repente lo cierro y veo aquí que hay un incremento en la presión. A gasto variable, yo estoy manipulando el estrangulador, estoy variando el gasto, primero lo tengo a 3.000, luego lo tengo a 4.000, luego lo subo a 5.000 y luego lo cierro. Entonces el comportamiento de la presión a la par yo lo estoy registrando, que sería este comportamiento que está aquí en esta gráfica. Una prueba de inyección, si se fijan aquí el gasto, pues me lo está dando positivo. ¿Por qué? Porque estoy inyectando. Y
eh, yo al inyectar tengo el pozo cerrado y lo que está haciendo es incrementarme la presión. ¿Sí? Entonces son los tipos de pruebas que se utilizan, ya ustedes lo hicieron una tarea de eso, ya más o menos tienen la idea de qué es esto, y, pero a lo que voy es, son los tipos de pruebas y el sensor para eso sirve, para estar registrando lo que está ocurriendo con la presión de acuerdo a cada uno de los tipos de pruebas, ¿no? Este tipo de pruebas pues ya las van a ver a detalle en caracterización dinámica y a la vez, bueno, ya viene la parte que es las curvas de presión, curvas de decremento, de incremento, cómo se usa el método de la derivada y bueno, eso les comento que es en caracterización dinámica en donde se usa. Y bueno, el sensor de temperatura normalmente se corre a la par del sensor de presión. Entonces yo corro los dos y al correr los dos pues, puedo registrar cómo es la variación de la temperatura respecto a la profundidad. ¿Sí? Aquí hay cambios en la temperatura en esta zona. Entonces, estos cambios son importantes. ¿Por qué? Porque son importantes. ¿Quién me dice por qué cree que estos cambios en la temperatura son importantes? ¿O por qué ocurre este disturbio en la línea? En lugar de ser una línea así continua, hay una variación. ¿Quién me puede decir por qué existe esta variación? ¿Algún voluntario? Lisette. Pues A una es ver, la a ver. variación de Sí, la, sí, sí, adelante, adelante. una, una es por la variación de la profundidad, ¿no? Es Y correcto. la otra puede ser por los cambios de fase que va teniendo la mezcla que estamos manejando a la hora de ir cambiando la presión, ¿no? Sí, estas bolitas, ¿no? Ujú. Bueno, estas ondulaciones, pero sobre todo, ocurre cuando sale el aceite. Si tú tienes mira aquí lo que pasa. En el fondo tres agua, acá. Ajá, abajo tres agua. La parte verde es aceite. El aceite es caliente. Entonces, cuando llegas y entras al intervalo en donde está abierto y estás produciendo aceite, entonces por eso es caliente, es más caliente que el agua, entonces por eso hay una variación en la temperatura. Pero ahora pregunta, ¿por qué ocurre esta aquí, en donde está el gas? Por qué se va hacia abajo en lugar de hacia arriba o en lugar de seguirse derecho? ¿Quién me lo dice? Horacio, ¿estás por ahí? ¿Estás viendo Face? Rebeca, Lisette. ¿Qué se les ocurre que pase en esa parte, en esa ondulación que se tiene ahí en la parte de la entrada de gas? Diferencias de presión. Este registro es de temperatura. Entonces, aquí estamos. Hay una diferencia de temperatura en el registro. Aquí enfócate nada más en temperatura. Entonces, la tendencia normal es la línea verde, la que tienes del lado izquierdo. La tendencia, ya considerando las fases, es la línea roja. Pero si te fijas en el aceite, pues sube, se va hacia arriba, ¿no? La curva. Y tiene sentido porque está incrementando la temperatura. Pero en el gas se va hacia abajo. ¿Por qué? A ver, ¿quién escribió El gas es frío? Ya se nos fue, creo.
Eduardo, no tiene micrófono, Eduardo. Sí, sí tiene sentido. Bueno, más bien sí va por ahí que el gas es frío. ¿Qué ocurre cuando tenemos gas? El gas en realidad, bueno, es más frío que el aceite, sí, pero acuérdense que aquí lo que está ocurriendo, ya, entonces no hay problema. Aquí lo que está ocurriendo es que el gas está entrando en el intervalo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el gas sale del yacimiento y entra al pozo, acuérdense que hay un disparo. El gas en el yacimiento está comprimido por el espacio poroso. Cuando llega al disparo y cuando entra al pozo se expande. Esa expansión genera un efecto exotérmico. Ese efecto exotérmico genera que se enfríe el gas. ¿Por qué? Por el diferencial de presión que hay. Entonces, a ese efecto se le llama Joule-Thomson. Es un efecto Joule-Thomson. Entonces, un efecto Joule-Thomson, eso ustedes lo van a ver en la industria muy seguido, que es esa expansión del gas y esa liberación de energía, y al liberarse se enfría, el gas se enfría. Por eso es que existe una disminución en la temperatura, que es esta ondulación que se ve aquí. ¿Sí? Entonces, eso sí entiéndanlo bien, porque eso ocurre mucho, por ejemplo, cuando estamos produciendo en aguas profundas o cuando estamos produciendo gas, por ejemplo, en Burgos, que se produce gas seco o gas húmedo y de pronto se forman literalmente moléculas o bolas de hielo, que es a lo que nosotros llamamos hidratos, que tienen en su interior partículas de metano. Ocurre por esa expansión súbita que hay de, del yacimiento hacia el pozo, genera que se haga ese hidrato y se genera ese Joule-Thomson por esa liberación de energía. ¿Sí? Entonces, esos son lo que se llama hidratos. Por eso es importante conocer este concepto. Listo, muy bien. Entonces, sensor de temperatura, esto aquí sigue. Y pues así es como se observa, ¿no? Que es parte de lo que le mostré anteriormente. Entonces ya llevamos tres, llevamos SL, llevamos rayos gamma y ahora llevamos al sensor de temperatura. Entonces tenemos otro registro que es el registro de molinete. Este registro de molinete lo que hace es registrar literalmente con una especie como de molino o de spinner cómo se está comportando el fluido. Déjenme buscarlo aquí, déjenme ver si lo tengo. Spin. Déjenme ver si lo podemos tener. Bueno, ahorita lo tengo que buscar. Pero bueno, aquí lo que ocurre es que esta parte que está aquí, este es el molinete, este va hasta el fondo. Ajá. Y este empieza a girar. Entonces, esas especie como de aspas que tienen registradores de flujo, registradores de vueltas. Entonces lo que hace el molinete es estar girando como si fuera un aspa normal, pero tiene un transmisor, ¿no? Que convierte esa velocidad de rotación en una velocidad, en un gasto. Es decir, es como si yo le abriera la llave del agua
y le pongo abajo un reguilete. Entonces, mientras más rápido es el gasto del agua, más rápido va a girar ese reguilete. Entonces, eso es lo que hace el molinete. Pero ahora, digamos que el flujo viene de abajo hacia arriba. Entonces, si el flujo viene así y viene subiendo, pues este molinete lo que va a hacer es estar girando, ¿no? En esta parte, el flujo viene hacia arriba. El flujo va a hacer girar al molinete. A cualquiera de estos molinetes hay diferentes tipos. Y con eso pues yo voy a registrar primero las zonas que me están aportando hidrocarburos y segundo el gasto que me está aportando cada una de estas zonas. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo de cómo se ve un registro de molinete y el registro, si pueden observar, puede aquí identificar qué zona me está aportando fluidos. Entonces con eso lo que están midiendo son las revoluciones por segundo, que es esta, ¿sí? Entonces mientras más rápido gira, mayor es el gasto que me están aportando. Si se fijan, las partes verticales son zonas en donde no hay aporte de fluidos, por eso es que son zonas verticales, son zonas que se mantienen constantes. Y cuando llegamos ya al intervalo, se observa que cada uno de los intervalos produce más rápido. ¿Sí? Eso es lo que hace un registro de molinete. Mide la velocidad de flujo. Aquí hay otro ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda respecto a los 5 registros que ya llevamos? Llevamos CCL, llegamos gamma ray, llevamos presión, llevamos temperatura y ahorita estamos con molinete. 5 registros. No. So far, so good. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Así se ve un registro. Esto es lo que nosotros bajamos, lo metemos al pozo, lo estamos registrando. A medida que estamos registrando, estamos identificando estas líneas. Cada una de estas líneas es un spin. Ajá, es un spinner. Es decir que, si se fijan acá, este, por ejemplo, este que está aquí, este tiene alrededor de 6 a 8 spinners. Cada uno de los spinners me va a dar una línea. Ajá. Entonces, este registro que está aquí, de estas líneas de colores, son spinners. Si se fijan, son 6. Eso quiere decir que son 6 spinners, son 6 líneas, 6 spinners. Cada una de las líneas está prácticamente uniforme una con otra. ¿Por qué? Porque están girando al mismo tiempo. Y con eso lo que me hace es darme una idea de cómo está girando y a partir de estos 6 se saca un promedio. Saca un promedio y ya más o menos te dice cuánto es el gasto promedio que está registrando el spinner. ¿Sí? Y aquí se fijan, en esta parte de acá arriba hay un intervalo que está en amarillo. Este intervalo está en amarillo. Este otro intervalo está en amarillo. Se alcanza a apreciar que están cerrados. ¿Sí lo notan? Están cerrados porque no hay cambio en la variación de las revoluciones por segundo en el RPS. Aquí esta es la escala, esta escala está en RPS, la escala del registro. Aquí está. Sí, esta parte está en RPS. Entonces, en este intervalo, no hay variación. En este intervalo de abajo tampoco hay variación. En este intervalo que está en color rojo, sí se observa mayor variación. Se observa que hay un cambio en los spinners. ¿Eso que me está indicando? Que hay un cambio en la velocidad de flujo y eso me dice que el intervalo está aportando. Yo no quiero saber nada más si el intervalo está aportando, yo quiero saber la velocidad. Entonces, para eso me voy acá arriba
y entonces ya puedo convertir esa rapidez, esas revoluciones por segundo en gasto. Entonces, esos son ya, hasta ahí llevamos 5. Nuevamente llevamos CSL, llevamos rayos gamma, llevamos presión, llevamos temperatura y ahora llevamos molinete. Ahora vamos a pasar uno más, que es el de densidad. Este prácticamente lo que hace es identificar cuál es la densidad que se tiene en los fluidos que están dentro del pozo. Ajá. Entonces, ¿cómo lo hace? Profe, Sí, dime. perdón, en la anterior, si está marcando en cero, o sea, si está cerrado, cuando termina de marcar las variaciones en el gasto, ¿no tendría que regresar otra vez a cero si en el intervalo amarillo de arriba está cerrado de nuevo? No, no necesariamente, porque acuérdate que el flujo está subiendo, el intervalo de abajo está abierto. Entonces, al estar el intervalo de abajo abierto, pues sigues teniendo un flujo, ¿no? A lo mejor ya no es tan rápido porque ya no estás saliendo del intervalo, pero tienes un flujo hacia arriba, ascendente, Ok. hacia acá, ajá, que llevas un flujo de ya sea de aceite, gas o agua, pero todo va subiendo, vas en orden ascendente. Entonces tu herramienta sigue girando, lentamente, pero sigue girando. Ok. Por eso se ve más constante. Ahora, en el intervalo de abajo, si te fijas, ahí sí se nota que no hay flujo. La Ujú, escala está de menos 15 a 25. Entonces, esta ujú, línea punteada que está aquí es el cero. ujú. ¿Sí? Entonces, ahí sí se alcanza a apreciar que no hay flujo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, por eso Gracias. por eso no se regresa. Vale, gracias, profe. ¿Va? Ahora, lo que hace aquí este es un piezómetro, ¿no? Prácticamente. Entonces, lo que hace es medir la vibración dependiendo de las características del fluido. Entonces, esa vibración de la herramienta, lo que hace el sensor, pues es detectar, dependiendo del tipo de vibración, pues es el tipo de fluido que tú tienes o la densidad que está detectando. Entonces, lo que hace aquí la herramienta, pues es decirnos más o menos qué está produciendo tu pozo y en qué zonas. Entonces, nos puede decir si está produciendo agua, si está produciendo gas, si está produciendo aceite, si está produciendo esa mezcla, más o menos cuánto es la densidad de lo que está produciendo. Y así es como se observa. Si se fijan aquí, esta es la gráfica que nos está dando, la que está del lado derecho, y en la zona de hasta abajo, pues estamos produciendo agua. Entonces, la herramienta misma, por el tipo de vibración que tiene, por el tipo de componentes, de elementos con los que está armada, nos puede identificar mediante esa vibración del piezómetro el tipo de fluido, ¿no? Entonces, en la parte inferior de esta zona, aquí tenemos prácticamente agua. A medida que nosotros vamos subiendo, va a empezar a haber ese cambio, ya sea de aceite o de gas, ese cambio en las densidades. Y en esta zona, aquí nos está identificando que tenemos un aceite más o menos de una densidad como de unos 0.8, y ya que sigue subiendo el fluido, ya que acuérdense que la herramienta está acá abajo, ¿no? Nosotros la colocamos abajo, pero de ahí nosotros la empezamos a subir lentamente. Es una herramienta que pues mide 1,5 metros, 1 metro o 2 metros ya, por ponerlo así, ¿no? Entonces la estacionamos y la empezamos a subir, la empezamos a subir, la empezamos a subir, la empezamos a subir, y sobre ese ascenso pues va registrando qué está ocurriendo en cada una de las profundidades. Entonces, si yo veo este registro que está aquí, esto, yo me podría dar cuenta, primero, yo registro el intervalo abierto. Aquí ya estoy mezclando CCL, que es este, si lo pueden observar. En la zona de los intervalos abiertos se observa ese disturbio en el metal, ¿no? Ese disturbio en el CCL. Eso quiere decir que, bueno, que el intervalo sí está abierto y está completamente abierto, ¿no? No disparamos parcialmente.
Listo, entonces yo ya identifiqué eso. Ahora, ¿qué sigue? ¿El pozo está produciendo o no está produciendo? ¿Ustedes qué notan? ¿Ustedes qué creen que el pozo esté produciendo o no esté produciendo? Yo estoy viendo que hay aceite, ¿no? Yo veo que este intervalo sí me aporta aceite. El agua está abajo, esa agua puede ser agua de control, fluido de control. Se quedó ahí cuando yo terminé el pozo, se fue hasta el fondo. Cuando yo empecé a producir, el intervalo en esta zona, todo el fluido que estaba en esta zona, el intervalo lo levantó, entonces ahorita ya es puro aceite. Pero ahora la pregunta es, ¿produce o no produce? Pues no, ¿verdad? No, ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no o por qué sí? Si yo veo aceite. porque se está manteniendo como constante, ¿no? ¿En qué parte se mantiene Donde constante? marcó ahí en medio, como el cuadrito. Eh, crash. En esta parte, ajá, en esta parte hay aceite, ¿no? Ups. En esta parte hay aceite, eso es claro. Y el aceite sube, ¿estamos de acuerdo? O sea, el yacimiento, no es que el aceite suba, más bien, el yacimiento está produciendo y está, pues su presión está empujando al aceite para que suba, ¿no? Pero yo cómo sé que produce o no produce. Si se mantiene constante, si se mantiene constante quiere decir que la densidad no está cambiando, es decir, esta densidad, que es más o menos eh, como de punto 8, punto 7. Profe, Ajá. pero ahí la densidad sí está cambiando, ¿no? Porque dice que ya, bueno, va como, esa zona ya tiene como agua con aceite y arriba ya tiene aceite con gas, ¿no? Entonces Aquí, sí, esta zona te sí refieres, está ¿no? produciendo, ¿no? Ajá. O sea, tú lo ves como que está Esa produciendo. zona, ajá, yo lo veo que sí está produciendo. Ah, la compañera, ¿quién fue la compañera que me dijo que no producía? Yo, Pero, ¿cómo te Lisbeth, llamas? ¿Cómo? Lisbeth, Ah, Lisbeth, ok. Entonces, Lisbeth, a ver, ¿por qué dices que no produce? ¿O por qué pensarías tú que no produce? pues yo decía porque se mantenía constante ahí donde marcó en el primer círculo. El primer ciclo, ajá, Igual, sí, ajá, porque se mantenía constante ahí. se mantiene constante porque quiere decir que no está cambiando en ese punto la densidad, o sea, la densidad se está manteniendo en como en 7, ¿no? En 7.7. Es decir, que un aceite ahí mediano, ¿no? Y ahora de repente hay un cambio hacia abajo de densidad. Si se aprecia, ¿no? Sí, Entonces, ¿a qué crees que se debe ese cambio? pues como lo decía el compañero, ¿no? La mezcla de con el gas. Ajá, se mezcla con el gas, pero entonces, ¿qué ocurre ahí? Chécate la densidad. ¿Cuánto es la densidad? Ay, es que casi no se ve mucho, pero a ver. A ver, es una rayita, cero, después sigue una normal, después sigue otra más, como según ahí dice como punto 2, ¿no? Como punto dos, ¿no? Ajá. Eso quiere, eso quiere decir que está produciendo gas. Es decir, que el aceite no está llegando hasta la superficie. Y si nosotros nos vamos al registro que está a la izquierda, nosotros observamos esto, ¿sí? Que de repente a cierta profundidad hay un cambio en la densidad y solo produce gas. Entonces es correcto, el pozo no está produciendo aceite, está produciendo solo gas. Nosotros queremos aceite. ¿Qué está ocurriendo con ese aceite? Está teniendo un efecto posiblemente de colgamiento. Es decir, que el gas va a subir siempre, ¿no? El gas siempre lo vamos a tener arriba. ¿Por qué? Pues porque es muy ligero. Lo que queremos es el aceite. Entonces, nosotros al ver esta gráfica nos podemos dar cuenta que no, que efectivamente el pozo no está produciendo y el aceite se está quedando
en la tubería de producción a mitad del camino. ¿Por qué? Porque ya posiblemente el yacimiento no sea capaz de levantar los fluidos del fondo de la superficie y está quedando prácticamente a medio camino y ya no está logrando llegar. Entonces sí, sí, efectivamente no está produciendo. En la parte de abajo sí, el yacimiento ya vimos que está aportando aceite, sí está aportando porque logramos verlo que a la profundidad, a esta profundidad hay aceite. Sin embargo, este intervalo puede ser que esté produciendo mucho gas. Si este intervalo está produciendo mucho gas, me está generando una alta relación gas-líquido, no está dejando que este aceite siga fluyendo, porque a lo mejor esta parte tiene mayor presión. Si tiene mayor presión, no deja que fluya el intervalo de abajo y por eso está aportando puro gas. Entonces sí, eso es lo que nos da el registro. ¿Con qué lo vamos a ver? Cuando metamos nosotros a la par con esa densidad, vamos a meter un registro de molinete. Y a la par nosotros vamos a ver y vamos a decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, el gasto que me está aportando es bajo, me está aportando puro gas, me está aportando solamente un poco de fluido, pero solo el intervalo de abajo, el de arriba ya no. Para eso se usan estos registros. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. ¿Va? Entonces, hasta ahí sí quedó claro el ejemplo. Sí. Va, listo. Aquí hay otro más. Entonces ya llevamos seis registros. 6 registros. Este otro registro es un registro de capacitancia. Este registro lo que mide es el colgamiento del agua. Es decir, qué tanta agua se nos empieza a quedar en una sección de la tubería. ¿Cómo lo hace? Bueno, a partir de constantes dieléctricas. Entonces, lo que hace es, a partir de esa constante dieléctrica, saca un diferencial dieléctrico. Entonces hay que recordar que el agua pues tiene un valor más alto de esa constante dieléctrica y el aceite es menor al del agua y el aire es todavía menor, ¿no? Eso de que sea dieléctrico es que tan conductivo es. Entonces es lo que hace y lo que nos mide. Aquí hay algo que se le llama en campo efecto mariposa, que son esta característica de las curvas que está aquí, que pareciera como que está abriendo como si tuviera unas manos alzadas, abiertas. Entonces se le llama efecto, cuando nosotros logramos ver este efecto en algún registro, pues esto lo que nos genera es decirnos si hay un efecto de colgamiento o no. Si se fijan, este que está aquí es de densidad y este que está acá es el de capacitancia. Ajá, entonces yo corro los dos y a la par yo le estoy corriendo un CCL, ¿no? Yo puedo seleccionar qué registros correr, o sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo le digo al operador, vamos a suponer que Schlumberger es el operador, y yo le digo, a ver, vente y tráeme tus herramientas. Y ya me dice, no, pues a ver, ingeniero, a ver, ¿qué quiere, no? O sea, ¿qué necesita? No, pues sabes qué, yo estoy viendo que ya no está fluyendo el pozo, que está llegando mucho gas. Yo quisiera saber, primero, si el intervalo está abierto. Yo quisiera saber, segundo, el tipo de fluidos que yo estoy produciendo. Y tercero, si yo tengo colgamiento. Si tengo efecto de colgamiento, si hay presencia de agua. Y ya la empresa de servicios, en este caso, les digo, vamos a irnos con SLB. Y ellos nos dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Pues yo te ofrezco que metas un CCL, que metas un registro de densidad y que metas un registro de capacitancia. Y a la vez, ¿sabes qué? También métele uno de gamma ray y métele uno de presión y ya, bueno, ya uno decide, ¿no? Ya uno le dice, ¿sabes qué? No, a mí yo nada más necesito 3 registros. Yo nada más quiero que metas el CCL para ver si está disparado, si está bien disparado, la profundidad del disparo. Yo necesito que metas el de densidad para ver el tipo de fluidos que estamos produciendo. Y yo necesito que metas el de capacitancia
para ver si tenemos problemas de colgamiento en alguna sección. Entonces ya llega, él los instala todos en su misma línea, va con su camioncito, baja el registro, empieza a registrar y el CCL me dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, estamos produciendo, vamos a suponer, a 3000 metros. El intervalo está a 3000 metros, de 3000 a 3000, vamos a ponerle 3020. Entonces no hay bronca, está produciendo perfectamente. Luego lo que sigue es, ahora ya hicimos el análisis del CCL, ahora checamos la densidad y decimos, bueno, pues de cuánto es más o menos el tipo de fluido que está produciendo. Yo logro observar que es uno más o menos de 0.7, 0.65 en esta zona. Yo logro observarlo, yo logro decir, ¿sabes qué? Sí está produciendo aceite, está produciendo 0.7 de aceite, entonces pareciera que trae agua también. Y ahora, ¿para qué corro yo el de capacitancia? Para ver si a lo largo de la tubería existe columna de agua que pudiera estar pues creando ya un bache, ¿no? Un cambio en el patrón de flujo. Entonces corro mi CCL y digo, ¿sabes qué? Tiene alta capacitancia, entonces posiblemente no haya problemas de agua. Acuérdense aquí lo único que vimos, corrimos el agua, sí, corrimos el registro, tiene esta capacitancia, entonces pareciera, así con estas curvas, nosotros siempre tenemos las curvas, ¿no? Pero algo que es importante, pues siempre tenemos que compararlo con la información que tenemos en superficie, con las pruebas de presión-producción, con nuestro separador trifásico. Entonces vamos a medir nosotros cuánto estamos produciendo de gas, cuánto de agua y cuánto de aceite. Entonces corremos nuestro registro y a la par nosotros estamos comparando a ver si es consistente con lo que nosotros estamos midiendo. Entonces, ya que tenemos aquí, vamos a decir, ¿sabes qué? A ver, entonces, déjame checar. Tenemos el de capacitancia, tenemos el registro de agua, si se fijan, dice WH, que es el Water Hold Up, y se ve como que se eleva, ¿no? Entonces, pareciera que sí está teniendo un problema de colgamiento de agua. Pareciera que sí está teniéndolo. Sin embargo, si nosotros vemos la densidad, no se ve elevada. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos del lado izquierdo, nosotros vemos que CWH se incrementa. Si se incrementa es bueno para nosotros. Mientras más alto, mejor, porque quiere decir que estamos produciendo más hidrocarburos. Y si se fijan aquí, en esta parte, me dice, en esta zona de abajo, sí producimos agua hasta cierto punto. Sin embargo, existe un cambio en la pendiente, esta zona, y comenzamos a producir pues cada vez más hidrocarburos. En esta zona prácticamente el agua ya no está, el agua se quedó en este punto que está hasta abajo prácticamente, en esta zona. Es decir, el agua puede que esté saliendo nada más de abajo del intervalo, pero por la diferencia de densidades, pues sigue fluyendo en la parte del intervalo de esta mitad hacia arriba, fluye aceite y fluye gas en esta zona. Entonces, pues prácticamente el registro nos dice, ¿sabes qué? No tienes tanto problema con agua, tienes aceite en esta zona, tienes aceite aquí, no tienes problema de colgamiento de agua, entonces pues no hay ningún inconveniente. A la par nosotros lo medimos con la medición trifásica en superficie. Estamos midiendo y a lo mejor nos da, no sé, 1000 barriles de aceite y 50 de agua, entonces decimos, ¿sabes qué? Pues no está presentando problemas de colgamiento de agua, ¿no? Entonces, ¿eso sí quedó claro, esa parte?
Entonces, si tuviéramos colgamiento, sería una línea recta, bueno, una capacitancia baja con una línea recta. No, la capacitancia sería alta, más bien, ajá, la capacitancia sería alta, pero ya el registro, este sensor el CWH nos dice que eh, para hidrocarburos, aquí está, el valor es más alto y para agua el valor es más bajo. ¿Sí? Entonces ya no, el registro usa el valor de capacitancia internamente, ¿no? Pero a ti ya lo que te estás dando como reporte, La- como unidad de medición es el CWH, que es el Water Holdup. Profe, entonces si tuviéramos colgamiento de agua, las curvas estarían al revés, o sea, la de agua estaría más hacia la derecha, o sea, sería mayor que Sí, la de los hidrocarburos. sí, se cruzarían, en lugar de estar así, se iría así. Ah, Entonces ok. habría un cruce aquí. Y entonces, ¿cómo nos afectarían los registros del lado derecho, los de la parte derecha? No, no alcanzo a ver qué registros son. Ah, 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 este que está aquí, El primero es este es SL, ¿no? el primero es SL, este es de densidad, estoy Ah, ok. señalando, y Ajá. dice que está en gramos por centímetro cúbico. Ajá, este es de Ajá. densidad, este es de densidad. Este de aquí, esta curva, ese es el de digo, el del CWH, ¿no? Ah, ok. Entonces, CWH. esos igual se verían afectadas las curvas, ¿no? También la otra ya no sería constante, la de la densidad ni la del... Se, El de densidad se cargaría más hacia este lado, hacia esta parte, porque incrementaría la densidad por el agua. ajá. Sí, sería una densidad mayor, ¿no? Ujú. Así es. Y el de CWH se cargaría más a la izquierda, ¿no? O sea, Ok. se iría así, ¿no? Ah, ok. Ujú. ¿Va? Entonces, Sí. así, eso nos daría, ¿por qué? Porque el colgamiento nos lo estaría dando, nos estaría diciendo, sabes que tiene mucho colgamiento de agua, tu densidad está muy alta, entonces pues van a la par, ¿no? Uno con otro. Ujú. Vale, gracias, profe. Órale. Entonces, así es como está esos son los registros. Listo, entonces, esos son ¿cuántos vimos? Seis, siete registros, ¿no? Se produce, ok. A ver, entonces siguen aplicaciones. Vamos a dejarle hasta aquí. La próxima clase seguimos con la parte de aplicaciones. Nada más les hago aquí un ejemplo. Esto es un estado mecánico. Este es un estado mecánico en donde tenemos tres intervalos. La producción es commingle. Cuando tenemos producción commingle, quiere decir que producimos los tres intervalos a la vez. Entonces, así es como se muestra un estado mecánico. Es lo que les comentaba. En esta zona, el CCL no debería de marcar nada, nada raro. Cuando nosotros llegamos a esta zona que tiene una camisa, el CCL ya puede marcar algo diferente. Y si nosotros llegamos a esta zona, que ya es la zona de disparos, el CCL realmente ahí va a marcar un distrito. El CCL a lo mejor viene así, 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 así. De pronto aquí medio se coloca un disturbio y definitivamente en esta zona va a marcar un disturbio aquí. Para eso son y nosotros tenemos que correlacionar si lo que me está dando el CCL es acorde con lo que me está dando el estado mecánico. El estado mecánico, ¿quién lo forma o quién me lo da? Me lo da la gente de terminación y la gente de perforación. Entonces tienen que ser consistentes. Por eso es que bajamos el CCL para ver si realmente lo que me está diciendo el que disparó el pozo es correcto y si realmente él, al hacer su correlación, al hacer su disparo, disparó la zona que yo quería, ¿no? La zona de interés. Entonces, listo, vamos a pararle. Lo mismo,
descargo el video, lo subo a YouTube para que si queda alguna duda o lo quieren verificar ya en casa, en su celular, donde quieran, lo puedan hacer. Y la próxima clase, pues vamos a ver ya la parte vamos a seguir con esto de aplicaciones de los registros. No les di la teoría, porque la verdad es que la teoría ustedes la pueden leer, pueden repasarla fácilmente y sería monótono, ¿no? Nada más estar viendo pues leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Entonces le dejamos hasta aquí. Cuídense, que tengan buena noche. Sale, profe. Gracias, profe. Listo. Chao. Gracias, profe. Nos Chao. vemos.